cuando ser padre es una bendición. Quiero platicarles esto. Se dice que un padre que tenía problemas de comunicación con su hijo de 15 años, llegó a tal punto esa diferencia que un día el hijo se fue de su casa. El padre, a pesar de las circunstancias, salió a buscar a su hijo. Pasaron meses y no dio con él. Finalmente, en un esfuerzo desesperado por encontrar a su hijo, él puso un anuncio de media plana, con letras gigantes, en el periódico deportivo que acostumbraba leer su hijo. Y el mensaje que puso en esa media plana con letras gigantes decía así: querido Paco, encuéntrame mañana lunes a las 12 del mediodía en la entrada de la oficina de este periódico. ¿Te parece que estaba claro el mensaje? Querido Paco, encuéntrame mañana lunes a las 12 del mediodía en la entrada de las oficinas de este periódico. El lunes a las 12 del mediodía había 892 pagos esperando ver a sus papás, buscando su perdón y su amor. Amados, no importa qué tan hombre o tan macho te sientas, el amor de un padre siempre es una gran bendición para un hijo. El amor de un padre impacta la vida de un hijo. El amor de un padre forja carácter en un hijo. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿cuándo es que un padre es bendición para su familia? Y de eso vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Cuando ser padre es una bendición. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por la celebración que nos permite hablar de tu palabra, que nos permite recordar la importancia de ser padre. Y pedimos, Padre, que tú pongas en medio de nosotros inteligencia y sabiduría para discernir tu mensaje. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las reglas universales es que los hombres de manera natural deben estar preparados para ser esposos, para ser maridos y para ser buenos padres. Por lo menos eso es lo que los papás esperamos de nuestros hijos varones, ¿no es cierto? Y las mujeres piensan de manera natural: el hombre tiene que estar preparado para ser un buen padre y un buen marido. Sin embargo, se espera que el hombre tenga una imagen agresiva y enérgica como reflejo de su masculinidad. Amados, ¿sabían ustedes que las causas de la conducta delictiva en la sociedad no es por la raza? No son los ingresos ni es la creencia religiosa. La causa de una conducta delictiva en la sociedad tiene que ver con la ausencia de la figura del padre en los delincuentes. ¿Sabías eso? La conducta delictiva se manifiesta con más frecuencia en los muchachos y en las muchachas que no tienen un papá hombre. Tiene una función, es una figura, es un tono de voz, es figura de disciplina, es figura de energía, es figura de responsabilidad. Las apapachadoras son las mamás. Las que te solapan tus travesuras son las mamás. Pero los papás tienen que guardar ese tipo de conducta.
Amados, ¿y sabes por qué tienen esta influencia? Porque la presencia del padre en la vida de los hijos determina una conducta menos delictiva en ellos. Porque son llevados a vivir con disciplina y con orden. Por eso cuando queremos tomar la vida de un personaje para ilustrar el Día del Padre, casi siempre tomamos personajes famosos, padres famosos de la Biblia. Pero hoy vamos a ver uno que no es tan famoso. Por lo menos no es tan importante en cuanto a la figura de padre. ¿Sabes por qué? Casi ni aparece. Tú lo lees y pasa inadvertido en la lectura de la Biblia. Es más, ni nos acordamos de quién es este hombre. Puede ser que lo leas y pasa media hora y no te vuelves a acordar quién es este varón. Pero el impacto que tiene en la vida de su familia es impresionante. Acabamos de leer este pasaje de la primera de Samuel, del 1 al versículo 8, ¿se acuerdan? Casi siempre este primer capítulo de Samuel enfoca directamente la vida de Ana. Y la vida de Ana es enseñada con mucha frecuencia. Una mujer que se rinde al Señor, ora con una pasión desbordada, es tomada como borracha y le dice: no, Señor, lo que pasa es que mi corazón está contristado porque soy una mujer que no tiene hijos y le estoy pidiendo a mi Dios: Señor, dame un hijo, por favor. Ah, caray, yo creí que estabas borracha. Que Dios te conceda tu deseo. Esa es la figura que vemos de Ana. Una mujer que tiene una rival, tiene que compartir a un marido con otra esposa. Una mujer que es estéril, que no puede sentirse realizada como mujer. Esa es la historia que tenemos de Ana. Pero cuando hablamos de este pasaje, pocas veces vemos ese personaje que hay detrás del profeta Samuel. Detrás de esa mujer. Dos personajes son visibles y son trascendentes en la vida de Ana, como esposa de este varón y como mamá de Samuel. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Qué dice ahí su libro? Su nombre es Elcana. ¿Ustedes han oído ese nombre? Mucha gente se llama Samuel, mucha gente se llama Moisés, mucha gente se llama David, se llama Salomón, pero ¿quién se llama Elcana? Ni figura. Casi es inadvertido. Amados, por eso esta tarde queremos honrar la actitud de los padres. Padres que como Elcana se esfuerzan en cumplir con el propósito de Dios para sus vidas y especialmente en el rol de ser padre. Entonces vamos a aprender 3 áreas en donde nosotros tenemos que valorar la figura del padre y las esposas también. ¿Pero qué crees? También los hijos. Los hijos tienen que poner mucha atención en este mensaje, porque un día van a ser padres y un día van a ser madres y van a tener un esposo y van a tener que reconocer el trabajo de ser papá. Número uno, mi paternidad empieza por amar y obedecer a Dios. Mi paternidad empieza por amar y obedecer a Dios. Miren, amados, la figura de Elcana, el padre de Samuel, el profeta Samuel, parece no ser tan importante. Pero te quiero decir una cosa, es trascendente. No se habla mucho de él, pero una de las características que nos revela la vida de Elcana es la de un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía la responsabilidad de vivir en obediencia a Dios, pero no se exalta. Mira, ayúdame a leer 1 Samuel 1, 2 y 3, vamos conmigo. ¿Qué dice? Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí,
Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Qué nos dice este pasaje? Elcana y su familia, Penina, Ana, sus hijos, vivían en una ciudad que se llamaba Ramataín. Estaban en la zona de Sofim. Y cada año tenían que subir a Silo. Era otra ciudad donde estaba el templo principal. No había comunicaciones, no había autobuses, no había aviones, no había vehículos. Tenías que ir caminando. Ellos podrían haber dicho: ay, no, está muy lejos. Ay, caminando otra vez, no. Se me acabaron los guaraches, mira, no puedo ir con estos guaraches. Ver nomás el hoyote que trae aquí abajo. Sobran pretextos para no ir, ¿cierto? Imagínate que de repente tendrías que caminar, por tener una idea más o menos, si tú ves aquí en tu hoja, dónde está Ramá y dónde está Silo. ¿Sabes qué significa? Entre 30 y 50 kilómetros, por lo menos. Caminando, depende cómo caminen. Pero además pensemos que llevan niños. No puedes llevar un paso apresurado. Y seguramente van otros vecinos que también van a adorar, a cumplir con la ley. Amado, observa, ellos subían hasta la ciudad de Silo y decían: suben para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová, porque era el centro religioso de la nación de Israel. Y 3 veces al año todos los hombres israelitas debían asistir a una fiesta religiosa que se celebraba en el tabernáculo. Mira cómo lo que dice Deuteronomio 16:16. Ayúdame a leerlo, vamos. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, la Pascua, y en la fiesta solemne de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová. ¿Se te hace conocido ese versículo? Ninguno se presentará con las manos vacías. Tenía que llegar con gratitud. Esta es la figura que tenemos que rescatar de Elcana. Él tenía 2 mujeres. Ay, pastor, eso me gustó. 2 mujeres. ¿De veras? ¿De veras nos gustaría tener 2 mujeres? Amado, tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Ahora, déjame decirte, en aquel tiempo era permitido tener muchos hijos. Era símbolo de posición social, de alta posición social, de riqueza. Pero además muchos hijos, quiero decirte una cosa, ayudaban en la economía familiar. No había colegios como ahora. No era como ahora que tú dices: bueno, hay que mandar a los chicos al colegio. Uno caro, para que los niños aprendan. Entonces los niños aprendían directamente de su papá y de su mamá. Las niñas se quedaban en casa a ayudar a la jefa, y los chavos se iban con el papá al campo a cuidar borregos o a sembrar, a aprender directamente del papá el oficio de sobrevivencia. Tener muchos hijos, ¿qué significaba? Tener mucha mano de obra, que mientras eran solteros contribuían a la riqueza de la familia. No, hombre, hoy en día, si tú tienes muchos hijos, créeme, te vas a morir casi sin dinero, porque los quieres en la universidad a todos. Y todo lo que ganas se va para las escuelas, para los supermercados donde se compran los útiles, los uniformes, los zapatos, todo eso. Ellos sí, pero tú no vas a tener mucho. En aquel entonces significaban ingresos. Pero además, por otro lado, por las guerras, muchos hombres eran muertos en batallas y dejaban mujeres viudas o dejaban hijas solteras que no tenía quien cuidara de ellas, y entonces se permitía la poligamia. ¿Por qué? Porque permitía sostener a otras mujeres que de otra manera se hubieran quedado solas y desamparadas. Este era el caso de Ana y de Penina. Por eso Penina le daba hijos y Ana no le daba hijos. ¿Sabes? ¿Te diste cuenta cómo describe la Biblia a Penina?
su rival. Su rival. Sin embargo, amados, estos versículos nos revelan del Cana a un hombre de Dios. Sí, es cierto, ahí tiene dos mujeres. Pastor, yo también puedo ser un hombre de Dios y me permite tener dos mujeres. Lo dudo. Pero mira, veamos. El Cana cumplía la ley de Dios en subir a la ciudad de Silo. Dios lo había escogido para presentar sacrificio y adoración en ese lugar, y el Cana cumplía cada año y no iba solo. Era muy responsable, se hacía acompañar de sus dos esposas y de sus hijos. Él pudo haber dicho: ¿para qué gasto? ¿Para qué me llevo a toda esta familia con lo que me va a costar en el camino darles de comer y llegar allá y hospedarlos? O sea, ¿cuánto me cuesta salir de mi casa y alimentar a toda esta familia para ir y regresar? Lo pensamos para ir a la Ciudad de México, ¿no es cierto? Si eres una familia numerosa, ¿cuánto te va a costar llevártelos cuando todos quieren comer cosas diferentes? Ay, yo no quiero eso. Yo quiero pizza, yo quiero pollo. No, yo quiero esto, yo quiero lo otro. No puedes complacer a todos. ¿O sí? ¿Puedes pensar cómo era el Cana? Con todo y eso, él no buscó pretextos para dejar de ir. Él dijo: tengo que ir a cumplir. Él sabía que no podía presentarse ante Jehová con las manos vacías. ¿Sabes qué quiere decir esto? Él tenía una estrecha relación con Dios. Sabía cuál era su responsabilidad como pueblo de Dios. Y era un padre que estaba enseñando a su familia a amar, a obedecer a Dios. Y lo mejor es que la manera que él había escogido de hacer esto era dando ejemplo con su propia vida. Esa es la mejor manera de enseñar a los hijos, ¿sabes? Los hijos repiten lo que tú dices y lo que tú haces. Y él estaba enseñando con su propia vida lo que tenía que hacer. Varones, padres de familia, ¿saben por qué están aquí en la iglesia Nuevo Amanecer? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Qué dice tu hojita? Porque Dios me está preparando para ser un tipo de padre que Él quiere que yo sea. Porque Dios me está preparando para ser el tipo de padre que Él quiere que yo sea. Amado, por eso decimos: mi paternidad empieza por amar y obedecer a Dios. Y tengo que ser ejemplo en mi familia. Y eso nos lleva al segundo punto. Número 2. Involucro a mi familia en agradar al Padre Celestial. Involucro a mi familia en agradar al Padre Celestial. Hay una revista americana que se llama Noticia e Informes Mundiales, y en alguna ocasión puso un artículo titulado Papá es el destino. Y ¿saben una cosa? En el análisis central de este reportaje, el reportero concluyó que más que cualquier otro factor, ¿verdad? Dice ahí: la presencia del padre en la familia determina el éxito y la felicidad de un niño. ¿Leíste eso? Ese es un análisis secular, ese es un análisis de investigación, de encuesta. Y el reportero estaba diciendo: la presencia del padre en la familia determina el éxito y la felicidad de un hijo. ¿Están ahí? Amados, el artículo hizo notar que en promedio 2 de cada 5 niños en los Estados Unidos no viven con sus padres. Representa el 40% de la población infantil cuando se escribió este artículo. ¿Y sabes qué nos está diciendo? La vida de los hijos siempre es altamente impactada por la conducta del padre. Si tú escuchas por ahí una niña que dice: yo no me voy a casar, ¿tú por qué crees que lo dice? Porque no cree en el trato que el papá le da a su mamá.
está impactando la vida del niño. La figura del papá no está haciendo su papel correctamente. Los niños son altamente impactados por la conducta del papá. Proverbios 22:6, vamos conmigo, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si tú lo instruyes en el bien o en el mal, ese es el camino del que nunca se va a apartar. ¿Qué es lo que tú quieres influir en tu hijo? Enséñaselo tú. No solamente con palabras, no solamente con información, también con tu propia vida. Porque tú estás moldeando el carácter de tu hijo. Realmente el proverbio está dirigido a instruir al niño en su vida espiritual. Enseñarle en quién debe confiar. Y obviamente tienes que enseñarle a confiar en Dios. Por eso un padre que ama a Dios, te voy a decir una cosa, un padre que ama a Dios amará a su esposa y a sus hijos. Será un padre que se esfuerza en que ellos conozcan y amen a Dios, que le obedezcan y que sean dirigidos, dignos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a descansar tranquilamente en tu vida adulta. Cuando has sembrado en estos niños todos esos valores, te digo una cosa, tu vida de adulto va a ser tranquila, porque vas a saber que tus hijos van a tener una conducta correcta, vas a tener paz. No te van a llamar por teléfono y te digan: señor, ¿usted es el papá de Juan Pérez? Sí. ¿Quiere por favor venir a reconocer a su hijo? Identificar si este cadáver que tenemos aquí es su hijo. ¿Cómo recibirías una noticia de esas? Te voy a decir una cosa, después de la noticia vienen los reproches. Es que tú tienes la culpa, te lo dije, siempre tú no hablaste con tu hijo, no él. ¿Has oído eso? La carga de culpas. Amado, esta era una de las formas en que lo hacía Elcana, cómo educaba a sus hijos, cómo enseñaba a sus hijos. Primera de Samuel 1, 4, 5, ayúdenme a leer lo que dice. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener. ¿Qué estaba haciendo Elcana? Mira, aquí en nuestras clases de niños también se implementa que los niños traigan ofrenda. ¿Por qué los niños tienen que traer ofrenda? Porque tienen que aprender desde pequeños que debe haber gratitud en su corazón. Deben tener a Dios presente en sus vidas. Y sí, algunas veces los niños dicen: la ofrenda, espérenme, ahorita vengo. Se echa una carrera, ¿a quién creen que va a ver? A su papá o a su mamá. Dame para la ofrenda. Y el papá empieza a buscar por acá abajo. Y ya cuando mete la mano, empieza a sentir: no, esta es de a 10, esta es de a 5. Espera, déjame buscar una de a peso o de a 50. De a peso. Ten, hijo, ahí está el de a peso. ¿Qué aprendió el niño? Ofrenda lo que te sobre. ¿Te diste cuenta? Pero quiero decirte que hay niños que llegan con un sobre. Dice: esta es mi ofrenda para el Señor. Y entonces tú te das cuenta que él está recibiendo educación en su casa. De aquí, de lo que te doy para la escuela, pues toma un peso todos los días para el Señor. Sea agradecido. Si el niño aprende a ser agradecido. Amado, seguramente los niños son como todos los niños. Y como todos los niños preguntaban: ¿y por qué es el sacrificio? ¿Y por qué a Jehová? ¿Y quién es Jehová? ¿Y por qué todos le debemos presentar ofrenda? ¿No te pregunta así el niño?
¿Para quién es la ofrenda? Hace 2 años estuvo con nosotros Christine Sharben. ¿Se acuerdan ustedes de Christine? Muchos de ustedes no la conocieron. Pelirroja, una jovencita que estuvo 1 año con nosotros y nos ayudaba a atender a los niños. Y un buen día los niños preguntaron a la hermana Sonia: maestra, ¿y cuándo nos van a dar el ahorro? ¿Cuál ahorro? Pues el ahorro. ¿Cuál ahorro? Pues es que cada vez que damos la ofrenda, la señorita, la Miss, nos dice: vamos a ahorrar. No podía decir orar. Entonces los niños entendieron correctamente. Ella decía: vamos a ahorrar. Dice: ¿cuándo nos van a dar el ahorro? No era el ahorro, no es vamos a ahorrar. Ella quería decir: vamos a orar. Le tuvimos que corregir, por supuesto, y ya le costó más trabajo. Pero ¿te das cuenta cómo el niño tiene un concepto muy particular con lo que tú le enseñes? En esta circunstancia yo veo a Elcana explicando a sus hijos las razones de obediencia a Dios para cumplir con sus mandamientos. Seguramente no nos dice qué edades tienen los hijos, pero seguramente no todos eran niños. Seguramente algunos de ellos ya eran hijos adultos que participaban en la economía de la familia, y el papá sabía: si tú estás participando en la economía de la familia, tienes que llevar tu ofrenda. Ten, hijo, esta es tu ofrenda para cada uno, dice. Administrando los bienes de la familia, esta es tu ofrenda. Tienes que aprender a ofrendar. A Penina, ahí está tu ofrenda. Pero a mi reina, a mi cuchicuchi, a mi mamuchis, Ana, le voy a dar una ofrenda especial porque la amo. Y le daba una ofrenda especial. Yo veo aquí a Elcana afirmando su conducta con su esposa, esperando recibir la bendición de Dios para su familia. Y veo a Elcana preparando a su familia 3 veces al año para subir a Silo a cumplir con su amor y obediencia a Dios. La Biblia nos dice que iba una sola vez, pero el mandamiento decía 3 veces. Y tú lo ves cumpliendo, y seguramente era como ir de vacaciones para todos ellos. Y probablemente para los hijos era diversión, era cultura, era salir de la rutina de todos los días, ¿cierto? Como cuando tú vas a una nueva ciudad y descubres: wow, qué bonito es todo esto. Pero, amado, déjame preguntarte: ¿animas a tu familia cada domingo a venir a disfrutar de una relación personal con Dios aquí en el templo? ¿Les invitas a ser puntuales? ¿Les enseñas por qué es importante ser puntual para llegar al templo? ¿Por qué es importante que Dios vea que lo tomas en primer lugar y con toda responsabilidad? Porque eso es lo que ellos van a aprender. Si tú les enseñas a ser impuntuales, dime una cosa: ¿a qué horas van a llegar tus hijos al templo cuando sean adultos? Eso fue lo que aprendieron, y lo aprendieron de ti. Lo aprendieron de ti. Amados, decíamos alguna vez: enseñamos más, ¿qué dice ahí? Enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos que debemos hacer. Tu propia conducta es una enseñanza, tu puntualidad es una enseñanza, tu honradez es una enseñanza, tu decir la verdad siempre es una enseñanza. Aceptar tus errores es una enseñanza. Confesar tus pecados es una enseñanza. Orar al Señor es una enseñanza. Dirigirte y adorar a Dios y presentarle tu gratitud es una enseñanza que tus hijos aprenden porque te ven haciéndolo. Y eso, amados, nos hace reflexionar. La figura que tus hijos tengan de ti como padre es la misma figura que tendrán de Dios como Padre Celestial. No le entendí muy bien, pastor. ¿Sí? Muchas personas no pueden entender el Evangelio cuando hablamos: tienes que confiar en el Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque si su figura de padre terrenal está deteriorada,
van a comparar al Padre Celestial con esa figura equivocada que tienen. Un día que predicábamos en Tlaquepaque sobre un tema similar, hubo una mujer con 2 hijos que irrumpió en llanto cuando estábamos predicando este tema, y lloraba un tanto desconsolada. ¿Y saben qué después dijo? Sí, es cierto, pastor, yo no tuve papá y no sabe cuánta necesidad tuve de tenerlo. Cuando ya era más grande, mi mamá se casó con otra persona y ya él es al que he reconocido como papá. Pero cuánta falta me hizo. Amados, la figura que tus hijos tengan de ti como papá es la misma figura que tendrán de Dios como su Padre Celestial. Si tú eres proveedor, ellos van a saber que el Padre es proveedor. Si tú eres amoroso, ellos van a saber que el Padre Celestial es amoroso. Si tú escuchas sus necesidades, van a saber que el Padre Celestial escucha tus necesidades. Si tú les bendices cuando te piden algo, ellos van a saber que el Padre Celestial da más todavía que lo que da su papá. Pero si tú te niegas a mostrar todas estas cualidades a tus hijos, esa es la figura que van a tener del Padre Celestial. Esa es tu gran responsabilidad. Tu ejemplo de confiar en ti como padre será el mejor ejemplo para que tus hijos aprendan a confiar en Dios como su Padre Celestial. Como su Padre Celestial. Y eso nos lleva al tercer punto que debemos aprender de este pasaje. Número 3. Enseño a mis hijos que sirvan a Dios. Enseño a mis hijos que sirvan a Dios. Miren, amados, un padre es bendición para sus hijos cuando es el primero en enseñar a los hijos a servir a Dios. Muchas veces vemos niños que no quieren levantar su plato. Arrugan el material de niños y lo tiran y no quieren levantarlo. No quieren hacer absolutamente nada. ¿Dónde lo aprendieron? En su casa. No tenemos que preguntar mucho. Cuando el niño tiene esa conducta, definitivamente lo aprendió en su casa. Niños que de repente se enojan con otros niños y de repente ¡pum!, se lo suena. ¿Dónde lo aprendió? Claro. O responde con palabras altisonantes. Te espantas por las palabras que dicen. ¿Dónde lo aprendió? Claro. Lo aprendió de nosotros, sus papás. Seguramente vio a papá hablándole a mamá de la misma manera, o a la mamá pegándole al pobre papá. No sucede así, ¿verdad? Bueno, al revés. Pero lo aprenden. Ellos aprenden la conducta de los papás, amados. Y ¿sabes una cosa? Somos responsables de enseñarles a nuestros hijos. Hay muchas clases de servicio. Lo más importante es la actitud para servir. Los hijos aprenden de nuestros pretextos para no servir. Y también aprenden nuestra actitud para servir a Dios. Si tú eres de las personas que dice, a mí me tienen que servir, te tengo una mala noticia. Tus hijos siempre van a esperar que alguien les sirva. No van a servir para servir. Pero si tú eres una persona que vive el servicio de manera natural, que eres agradecido, que sabes que hay que colaborar, que hay que cooperar con otros, que hay que servirle al Señor, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú entiendes de servirle al Señor, lo haces de una manera natural y lo haces desbordadamente. ¿Sabes por qué? Porque no quieres quedar bien con nadie, quieres agradar a tu Señor. Y eso lo aprenden tus hijos, porque tú lo manifiestas, tú lo dices. La historia de Ana es la historia de una esposa amada, pero es la historia de una esposa humillada por su rival, humillada por otra mujer.
que le puede dar satisfacciones a ese marido que la ama más que a ella. Por eso es su rival. ¿Cómo es posible que yo te doy los hijos y quieres más a esa que no te da hijos? Rivalidad. Ella era estéril. Según las costumbres, la esterilidad era una deshonra para el esposo. La esterilidad, ¿sabes una cosa? Le permitía al esposo divorciar a su mujer. No sirves. No me permite ser productivo. Muchos hijos nos ayuda a tener riqueza. No sirves. ¿Para qué te quiero aquí? Pero la amaba. La amaba. Y ¿sabes una cosa, amado? Por eso Ana lloraba amargamente. Pero Ana tenía un gran consuelo. ¿Sabes cuál era el consuelo de Ana? Sabía que su esposo Elcana la amaba más que a Penina. La amaba más que a Penina. Primera de Samuel 1:5, ayúdame. Dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. La primera persona que conoce la vida espiritual de un varón casado, ¿sabes quién es? La esposa. La esposa es la que conoce realmente si ese varón tiene vida espiritual. Es la que duerme contigo. Es la que conoce tus gustos, tus ocupaciones, tus desafíos, tus debilidades, tus malos ratos, tu mal carácter, tu buen carácter. Conoce también tu actitud para resolver los conflictos. Por eso ella puede darse cuenta perfectamente qué tan espiritual eres. ¿Por qué? Porque tú estás moldeando también el carácter de tu esposa. Amor, no te preocupes, Dios proveerá. Amor, no te preocupes, como dice el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vente, vamos a orar. Amor, no te preocupes, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Eso lo dice el esposo. Porque cuando el esposo lo dice, impacta a toda la familia. ¿Cierto? Amados, yo estoy seguro que Ana no solo sabía que su esposo era un hombre temeroso de Dios, también aprendió de él. Y aprendió a depender de Dios. Cada año Penina se burlaba de su esterilidad y cada año era el mismo llorar y llorar por esa afrenta. Y un día, aunque su esposo le consolaba haciéndole saber cuánto la amaba, ella decidió tener fe. Hizo un paso de fe. Y fue a clamar a Dios. Primera de Samuel 1:10-11, vamos conmigo, ayúdenme, ¿qué dice? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja. ¿Se oye bonito, sí o no? ¿Se oye espiritual, sí o no? ¿Se oye comprometido, sí o no? Claro. Pero fíjate lo que hizo Ana. Oró a Dios, dice, con amargura del alma. ¿Sabes qué quiere decir esto? Estaba realmente consternada, llorando. Pero después dice, hizo voto, hizo un compromiso antes de pedir. Señor, mira, todavía no me lo das, pero mira, esto es lo que voy a hacer si tú me lo das. ¿Quién se atreve a prometer antes de tener? Es arriesgado, hermanos. Que prometas antes de tener es, te pueden tomar la palabra. Y todavía le dice, si me consideras hija tuya, yo creo que sí lo soy, y me das un hijo varón, además fíjate, no cualquier hijo, además de que quiero que me des un hijo, quiero que sea varón. Y ella sabía por qué, el varón honra a la familia, va a ser un linaje también. Un varón, lo voy a dedicar a ti, Dios mío.
lo voy a dedicar a ti 15 días. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Toda su vida. Qué promesa tan arriesgada, mi hermano. Qué promesa tan arriesgada. Lo voy a ofrecer toda su vida. Suena bonito, ¿no? ¿Y el padre? ¿Qué? ¿Está pintado o no cuenta o qué? Ya nomás tomó la decisión solita y... Sí, tú vas a hacer lo que yo te diga, Elcana. Así fue. Y cállate. ¿Así es el asunto? Algunas veces sí. Yo conozco situaciones donde las mujeres mueven las decisiones de los hombres de una manera que te vas a impresionar. Te vas a impresionar. Entonces, piensa en esto. Si Ana era la esposa que más amaba a Elcana, ¿no estaría súper feliz por un hijo de Ana? Vamos a tener un hijo de esta mujer. Yo creo que Ana, cuando regresaron a Ramataim, ellos fueron pensando, Ana está haciendo un compromiso sin tomar en cuenta a su esposo. ¿Tú qué piensas? ¿Estaba haciendo un compromiso sin tomar en cuenta a su esposo? No, conocía su corazón y conocía su devoción a Dios. Estoy seguro que mi esposo estará de acuerdo porque vamos a disfrutar un hijo nuestro. Él va a estar de acuerdo. Por eso creo que cuando regresaron a Ramataim, le fue platicando a su esposo lo que pasó en el templo, todo lo que sucedió y lo que le pidió a Dios, lo que le ofreció y el voto que hizo. Y yo creo que el esposo, Elcana, estuvo de acuerdo con ella. ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Pues porque luego que llegaron a su casa, dice la Biblia que Elcana se puso a hacer la tarea. Mi reina, ahorita mismo le ponemos acción a la petición. Ahí está. Primera de Samuel 1:19 que dice, ayúdame. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Poquitas letras. Y Elcana, circula por favor, se llegó a Ana, su mujer. Eso quiere decir que se pusieron a hacer la tarea. Y Jehová se acordó de ella. Amado, un esposo que apoya a su esposa en fe, quiere decir, luego le pusieron acción a la petición. Y Dios respondió. Y Ana en ese momento quedó embarazada. Primera de Samuel 1:20, ¿qué dice? Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Qué crees que hizo Elcana después del nacimiento de Samuel? 1:21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. ¿Cuál fue su voto? Amado, hemos leído de los votos. Y cuando hemos leído en el Antiguo Testamento de los votos, dice ese apartado de los votos, si una esposa hace voto a Jehová y el esposo dice no, el voto no tiene validez, porque el esposo no estuvo de acuerdo con el voto. Pero si el esposo guarda silencio, el voto es válido. Quiere decir que está de acuerdo y que él se suma al compromiso que hizo su esposa. Por eso está diciendo, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Es decir, él no dejó de cumplir lo que tenía que cumplir y además fue a confirmar el voto de Ana. Y esperaron que pasara el tiempo del destete. Yo sé que todos ustedes ya saben qué cosa es el tiempo del destete, ¿verdad?
y Yana se apresuró a cumplir su voto. 1 Samuel 1, 27, 28, vamos. ¿Qué dice? Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amados, evidentemente el Cana estaba de acuerdo. Si algo puede enorgullecer a un varón de Dios es que toda su casa ame y obedezca a Dios. Te da una tranquilidad y una paz, no la paz del mundo, la paz de Dios. Seguridad de salvación, seguridad de que ellos siempre van a estar de la mano del Señor. Esa es la paz que te da. El Cana había aprendido de Josué cuando declaró su amor y obediencia a Dios. ¿Qué dice? Josué 24:15, vamos conmigo. ¿Qué dice? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este era el pensamiento del Cana. Esta era la fiel del Cana. Y esta era la manera como él se conducía. Amados, ¿cómo sabemos que el Cana estaba apoyando el voto de Ana y el servicio de su hijo a Dios? 1 Samuel 2:11, vamos conmigo. ¿Qué dice? Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. ¿Sabes qué significa ministraba? Ministerio significa servicio. Ministro significa servidor. Y cuando dice aquí, y Samuel ministraba a Jehová, no quiere decir que un niño se ponía a predicar. Quiere decir que el niño servía en el templo del Señor. Eso quiere decir ministraba. Siempre hablamos de Samuel como el primer profeta de Israel, como el que ungió a dos reyes, Saúl y David. Hablamos de Samuel como el obediente siervo de Dios. Quiero decirte que aunque le atribuimos el mérito de enseñanza espiritual al sacerdote Elí, el Cana nunca dejó de ver a Samuel. Era visitado por su padre y por su madre por lo menos cada año, cuando subían a Silo, cuando subían a cumplir con su vida espiritual en el templo. Le llevaban vestidos, le llevaban equipo para servir a Dios. Ellos sabían que el niño no era de Elí. Elí sabía que el niño no era de Elí. Ellos sabían que era el cumplimiento de un voto. Este es mi hijo, yo tengo que cubrir sus gastos, porque es gratitud al Señor. Está ahí porque es una bendición de Dios para nosotros. Nosotros vamos a suplir su necesidad. A eso subían. Ahora, quiero decirte, amado, la Biblia nos narra que ya adulto Samuel vivía en Ramá, la casa de su papá, lo cual nos hace inferir que continuó su relación familiar con Dios, pero también continuó su relación familiar con el Cana. Y estoy seguro que el Cana estuvo orgulloso de Samuel, y también Samuel de su padre, porque fue una bendición en su vida. Le apoyó. 1 Samuel 19:18, vamos conmigo. ¿Qué dice? Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Pero ¿dónde lo encontró? En Ramá, en la casa de su padre, en la tierra de su padre. Estoy seguro que de hoy en adelante tú te vas a acordar del Cana. Estoy seguro que tú podrás pensar que a lo mejor puede ser un papá anónimo que muy pocos conocen. Pero te quiero decir una cosa, papá. Lo más importante no es que el mundo te conozca. Lo más importante es que Dios sepa que tú eres un padre
que quiere que su familia sea una familia de Dios. Y esa es la parte donde nosotros recibimos la gran bendición. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Celebramos la bendición de tener un padre. Pero lo más importante es que celebramos la bendición de tener un padre temeroso de Dios. Es la mejor bendición que has recibido como esposa y como hijo. Que el Señor te bendiga. Oramos.